Nosotros conocemos el precio de la victoria. Conocemos los nombres de quienes lo pagaron. Pero queda otra pregunta, la de qué fue de quienes empezaron todo esto. ¿Qué pasó con los hombres que dirigían el Tercer Reich? ¿Quién de ellos subió al patíbulo? ¿Quién mordió una cápsula de veneno? ¿Quién huyó al otro extremo del mundo y vivió allí hasta la vejez? ¿Y quién desapareció de tal manera que todavía no se le puede encontrar? Adolf Hitler, el Führer, canciller del Reich alemán, el hombre que desató una guerra que costó la vida a 50 millones de personas. Berlín, el 30 de abril de 1945. Hasta el Reichstag quedan 700 metros. Hasta el final, apenas unas horas. Hitler despierta en el búnker, que hace tiempo dejó de ser un cuartel general para convertirse en una tumba. A las 14 horas almuerza por última vez, un menú vegetariano, como siempre. Hacia las 14:30 se despide de su entorno, estrechando manos una por una. Entra en el despacho junto a Eva Braun. Cierra la puerta. Eva toma cianuro. Hitler hace lo mismo. Su valet Linge, que espera afuera, percibe a los 10 minutos un olor a almendras amargas y entra en la habitación. Pero lo que sigue es algo que la mayoría de la gente desconoce hasta hoy. Según archivos de los servicios de seguridad desclasificados en 2025, con el testimonio del propio Linge ante investigadores soviéticos, el valet habría sacado una pistola y disparado a Hitler en la cabeza, ya muerto. Linge reconoció haberlo hecho a propósito, para convertir en heroica la muerte del Führer, para que todos creyeran que se había ido como un soldado, y no envenenado como una rata en su agujero. Se trata del testimonio de un solo hombre, pero un análisis dental francés realizado en 2018 confirmó restos de cianuro, no de bala. Durante 80 años la mayoría creyó lo contrario. El cuerpo fue llevado al patio de la Cancillería del Reich, rociado con gasolina e incendiado. La artillería soviética no dejaba de disparar. En 1970 las autoridades soviéticas destruyeron en secreto los restos, para no crear un lugar de peregrinación. Fragmentos de dientes se conservaron en Moscú durante décadas. El mundo quería un juicio. Hitler eligió la desaparición, y su valet siguió, durante 60 años más, ayudándolo a parecer un héroe. Joseph Goebbels, ministro de propaganda, el hombre que convirtió la mentira en instrumento de Estado, la voz del Reich. El 1 de mayo de 1945, al día siguiente de la muerte de Hitler, Joseph y Magda Goebbels salieron al patio de la Cancillería del Reich. Magda tomó veneno. Goebbels se disparó. Intentaron quemar los cuerpos, pero faltó gasolina. Los soldados soviéticos los encontraron casi intactos. Unos días antes, Magda había escrito a su hijo mayor, de un primer matrimonio y entonces prisionero de guerra, que el mundo que llegara después del Führer no merecería ser vivido. El hombre que había convencido a millones de alemanes de morir por una idea, terminó siguiendo su propia propaganda. Heinrich Himmler, Reichsführer de las SS, arquitecto de los campos de concentración, el segundo hombre del Reich, decidió intentar sobrevivir. Se quitó el uniforme, se puso el de un simple policía, se cubrió un ojo con un parche y avanzó hacia el norte. Sus documentos eran de otra persona. En un puesto de control, los británicos notaron que sus papeles llevaban un sello reservado únicamente a los oficiales de las SS. Himmler fue detenido. Confesó él mismo su identidad. El 23 de mayo de 1945, durante un examen médico, un doctor británico le pidió que abriera la boca. Himmler apretó los dientes. Pasaron unos segundos. El cianuro hizo efecto en 12 minutos. El hombre que había construido una industria de la muerte a escala de millones de personas no soportó la perspectiva de un juicio. Su cuerpo fue enterrado en una tumba anónima en los alrededores de Lüneburg. El lugar sigue siendo desconocido hasta hoy. Joachim von Ribbentrop, ministro de Asuntos Exteriores del Tercer Reich, el hombre que firmó el pacto con Molotov y despejó, por vía diplomática, el camino hacia la guerra. A la 1:11 de la madrugada del 16 de octubre de 1946, Ribbentrop fue el primero en subir los 3 escalones del patíbulo de Nuremberg. Los testigos describieron su rostro ceniciento, sus piernas flaqueaban, sus manos estaban atadas a la espalda. En el patíbulo le preguntaron si quería decir algo, y si quería, pidió al Todopoderoso que protegiera a Alemania y tuviera piedad de su alma. El verdugo John Woods,
Le colocó una capucha negra en la cabeza y ajustó la soga. Bajó la palanca. Ribbentrop cayó por la trampilla. Fue el primero. Después de él, esa misma noche, otros 9 subieron los mismos 3 escalones. Las cenizas de todos los ejecutados se esparcieron en secreto desde un puente sobre un río, para que no quedara ni tumba ni lugar de culto. Wilhelm Keitel, jefe del Estado Mayor del Alto Mando de la Wehrmacht, mariscal de campo que firmó órdenes que convirtieron crímenes en simples protocolos militares. Cuando el tribunal dictó la condena de muerte, Keitel hizo sonar los tacones y se inclinó ante los jueces, un soldado hasta el final. Esa misma noche pidió ser fusilado en lugar de ahorcado, como un soldado y no como un criminal. El tribunal se negó. Keitel subió al patíbulo en segundo lugar. Sus últimas palabras recuerdan que más de 2 millones de soldados alemanes murieron por la patria antes que él, que ahora silla a sus hijos, y que Alemania está por encima de todo. Llega entonces la soga, después la trampilla, y por último, el final. Hermann Göring, mariscal del Reich, comandante en jefe de la Luftwaffe, hasta 1945, sucesor oficial de Hitler. Días antes del final de la guerra fue destituido y arrestado por orden del Führer. Göring fue condenado a la horca. De inmediato pidió ser fusilado en su lugar, negándose a morir como un criminal y queriendo morir como un soldado. El tribunal se negó. El 15 de octubre de 1946, 2 horas antes de la ejecución, los guardias entraron en su celda. Göring estaba muerto. En sus labios, restos de cianuro. Junto a él, una carta en la que explicaba que a los mariscales de campo no se les ahorca. Cómo llegó el veneno a una celda tan vigilada sigue, oficialmente, sin resolverse hasta hoy. En 2005, un antiguo guardia estadounidense de 80 años, Herbert Stevers, reconoció haber introducido la cápsula en la prisión, escondida en una pluma estilográfica, para impresionar a una joven alemana que le había pedido ese favor. No sabía que se trataba de veneno. La joven desapareció justo después de la muerte de Göring. Es imposible verificar esta versión, porque todos los demás implicados están muertos. Göring fue el único condenado que nunca subió al patíbulo. Su cuerpo fue colocado junto al de los demás ejecutados, fotografiado y quemado con ellos. Las cenizas terminaron en el río. Adolf Eichmann, jefe del Departamento de Asuntos Judíos en la Oficina Central de Seguridad del Reich. El hombre que organizó la deportación de millones de judíos a los campos de la muerte. Después de la guerra desapareció, se ocultó varios años en Alemania bajo un nombre falso, y en 1950 se trasladó a Argentina con documentos de la Cruz Roja, como Ricardo Clement. Consiguió trabajo en una fábrica y vivió tranquilo durante 10 años. Lo encontraron por casualidad. Lothar Hermann, un judío alemán ciego que había sobrevivido a un campo de concentración y se había instalado en Argentina, sospechó que el novio de su hija era el hijo de Eichmann. La información llegó a los servicios de inteligencia israelíes. El 11 de mayo de 1960, en una calle de Buenos Aires, cuando volvía del trabajo, Eichmann fue capturado por un grupo de 30 agentes del Mossad. Lo retuvieron 9 días en un piso franco. Después le administraron un tranquilizante. Lo vistieron de piloto israelí y lo sacaron del país en el avión de una delegación oficial israelí que había viajado para celebrar el 150 aniversario de la independencia argentina. Fue juzgado en Jerusalén. Eichmann hablaba con calma y método, explicando que solo cumplía órdenes. La periodista Hannah Arendt, que seguía el proceso, llamó a esto la banalidad del mal. El 31 de mayo de 1962, Adolf Eichmann fue ahorcado, la única pena de muerte en la historia de Israel. Sus cenizas se esparcieron sobre el mar Mediterráneo, para que no quedara ni un punto en el mapa ni una tumba. Josef Mengele, médico del campo de concentración de Auschwitz, realizaba experimentos médicos con los prisioneros. Él mismo seleccionaba a la gente en el andén, decidiendo quién iba a la cámara de gas y quién al barracón. Después de la guerra huyó a Argentina. Cuando en 1960 el Mossad capturó a Eichmann y la colonia de antiguos dignatarios del régimen instalada en Buenos Aires entró en pánico, huyó a Paraguay y después a Brasil. Vivió bajo el nombre de Wolfgang Gerhardt. Lo buscaron durante décadas, entre otros Simon Wiesenthal, el Mossad y investigadores de Alemania Occidental. Varias veces estuvieron muy cerca de él. Pocos años antes de su muerte, su hijo Rolf lo visitó en secreto. Según el hijo, el padre nunca se arrepintió,
y consideraba que solo había cumplido su deber. El 7 de febrero de 1979, Mengele se bañaba en el océano en la playa de Bertioga, cerca de San Pablo. Sufrió un segundo accidente cerebrovascular, se ahogó a pocos metros de la orilla. Fue enterrado bajo un nombre falso. El mundo lo supo apenas en 1985, cuando la policía alemana interceptó una carta de sus allegados. 34 años de fuga, ni un solo día de juicio. Martin Bormann, secretario personal de Hitler, la eminencia gris del Reich, sin carisma, sin notoriedad pública, pero con un control absoluto sobre el acceso al Führer. Condenado en rebeldía por el Tribunal de Nuremberg a la pena de muerte por ahorcamiento, desapareció el 2 de mayo de 1945, durante un intento de fuga de un Berlín cercado. A partir de ese momento comenzaron casi 30 años de rumores que lo situaban en Argentina, en Australia, como agente soviético o como colaborador de la CIA. Cazadores de fugitivos del régimen rastrearon América Latina, sin éxito. El 7 de diciembre de 1972, unos obreros que trabajaban en Berlín, cerca de la estación central, estaban construyendo una carretera. Encontraron restos humanos bajo tierra. En las mandíbulas había fragmentos de una cápsula de cristal que había contenido cianuro. El dentista de Hitler identificó el puente dental a partir de sus propias fichas, la forma del cráneo, el tamaño del esqueleto, una vieja fractura de clavícula por un accidente de auto. Todo coincidía. En 1998, un análisis de ADN puso el punto final al caso. Bormann nunca huyó. Murió entre las ruinas de Berlín, la misma noche en que se derrumbó el Reich. Simplemente nadie sabía dónde buscar. Los restos fueron incinerados y las cenizas esparcidas sobre el mar Báltico, el 16 de agosto de 1999. Rudolf Hess, adjunto de Hitler dentro del partido. El hombre a quien el Führer dictó Mein Kampf en la prisión de Landsberg, el tercero en la jerarquía del Reich. El 10 de mayo de 1941, Hess tomó los mandos de un Messerschmitt bimotor y voló solo hacia Gran Bretaña. Tras 5 horas y media de vuelo, saltó en paracaídas sobre Escocia, en un cielo oscuro, por primera vez en su vida. Aterrizó, se presentó ante un granjero y le pidió que lo llevara ante el duque de Hamilton. Quería proponer la paz a los británicos. Lo arrestaron y lo encerraron. ¿Por qué hizo esto? Los historiadores todavía lo debaten hoy. Los documentos británicos sobre este caso siguen clasificados hasta la fecha. En el juicio de Nuremberg, Hess intentó contar su misión, pero el presidente del tribunal interrumpió bruscamente la sesión. Después de eso, Hess empezó a simular pérdida de memoria. Su condena fue cadena perpetua, cumplida en la prisión de Spandau. Desde 1966 fue su único prisionero, ocupando en solitario 132 celdas, custodiado por las 4 potencias aliadas, todo ese personal movilizado por un solo anciano. El 17 de agosto de 1987, a los 93 años, Hess fue hallado en una caseta del jardín, con un cable eléctrico alrededor del cuello. La versión oficial es la de un suicidio. Su hijo siempre sostuvo que fue un asesinato. Poco antes, la Unión Soviética había considerado la posibilidad de liberarlo. Lo que realmente ocurrió en aquella caseta sigue sin saberse. Al día siguiente, la prisión de Spandau fue derribada hasta los cimientos. Albert Speer, arquitecto personal de Hitler, ministro del Reich de Armamento. El hombre que, en el juicio de Nuremberg, fue el único de los 22 acusados en reconocer su culpa. Eso fue precisamente lo que lo salvó. En vez de la soga, 20 años en Spandau. En su celda le estaba prohibido escribir memorias. Escribía entonces con letra minúscula sobre papel higiénico, envoltorios de tabaco, trozos de calendario. Guardias comprensivos sacaban sus notas a escondidas. 20.000 páginas en 20 años. El 30 de septiembre de 1966, Speer salió de Spandau. Periodistas, fotógrafos, multitud. En 1969 se publicó su libro Memorias, que se convirtió en un éxito de ventas mundial. En él se presentó como un tecnócrata apolítico que no sabía nada del alcance de los crímenes. Los historiadores todavía no lo creen. El 1 de septiembre de 1981, Speer viajó a Londres para dar una nueva entrevista. Murió de una hemorragia cerebral en su habitación de hotel, a los 76 años, siendo un hombre libre. Heinrich Müller, jefe de la Gestapo. El hombre bajo cuya dirección funcionó la policía secreta más grande de la historia. El único,
entre los máximos dirigentes del Reich, que no tuvo ni juicio ni una tumba de dirección conocida. El 1 de mayo de 1945 se presentó ante Hitler con el uniforme de gala blanco y declaró estar dispuesto a morir junto con el Reich. Fue la última vez que se lo vio con vida. Después de eso, nada, solo silencio. En agosto de 1945 se encontró entre las ruinas de Berlín un cuerpo con uniforme de general y documentos a nombre de Müller, y lo enterraron. En 1963 se abrió la tumba, revelando los restos de 3 personas distintas, ninguna de las cuales pudo identificarse como Müller. Las versiones se acumularon durante décadas: muerto en la fuga de Berlín, refugiado en Sudamérica, reclutado por la inteligencia soviética e instalado en Moscú, o agente de la CIA. En 2013, un historiador alemán afirmó haber encontrado pruebas documentales, según las cuales Müller estaría enterrado en una fosa común del cementerio judío del distrito berlinés de Mitte. Es imposible comprobarlo. Este hombre, que lo sabía todo sobre millones de personas, no dejó absolutamente nada tras de sí, ni tumba, ni condena, ni siquiera una muerte confirmada.